Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión de Versiones Públicas. La Ciudad de México es la sede de la primera internacional feminista que se está fundando con la participación de muchísimas compañeras de América Latina, de Europa, de izquierdas y que están empoderadas y que están en cargos de responsabilidad política y pública en estos momentos. Es un punto de inflexión muy importante en los movimientos feministas, en especial en América Latina y en Europa. Y para hablar de este tema, precisamente tenemos a las dos impulsoras, a las dos principales impulsoras de esta idea y de este proyecto, que es nuestra querida senadora Citlali Hernández. Gracias, querido Genaro. Un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Y una joven diputada de Chile, la diputada Carol Cariola, que también junto con Citlali impulsó esta idea, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, y muchas otras compañeras más, realmente somos parte de un grupo Era un de colectivo. fundadoras, de un colectivo de casi 58 mujeres lideresas de distintos lugares del mundo que decidimos dar impulso a este internacional feminista. ¿Por qué una internacional feminista en estos momentos? Bueno, porque nos encontramos varias, ¿no? Al final hay una nueva ola feminista en el mundo. Sí. Varias feministas estamos en el ejercicio legislativo, en el ejercicio del poder. Somos de izquierda, nos hemos encontrado en distintos espacios internacionales. Y bueno, hemos reflexionado desde hace tiempo que valdría la pena encontrarnos, ya no solo, digamos, para compartir experiencias, dolencias incluso, sino para organizarnos políticamente a nivel global. Sobre todo porque además también vemos del otro lado una organización global de las derechas con discursos de odio que intentan detener la agenda feminista, la agenda de las mujeres y que también intentan mezclar todo ese odio y esas violencias contra nuestros proyectos, porque la mayoría, si no es que todas las fundadoras, somos parte de proyectos políticos que ha disputado el poder por la vía democrática, que hemos llegado al gobierno y que desde ese punto nos hemos colocado para transformar más rápido y desde un enfoque feminista a nuestras sociedades. Y cuando hablamos de trabajo arduo y de hace tiempo, ¿de cuántos años más o menos, diputada Carol? Bueno, cada una de nosotras viene desarrollando su trabajo y su militancia política desde el feminismo hace muchos años, ¿no? Cada una ha tenido una experiencia. Sin embargo, desde que nos empezamos a encontrar y empezamos a pensar derechamente en fundar la Internacional Feminista, fue hace 1 año y medio más o menos atrás, en que nos encontramos en distintos lugares, en encuentros internacionales que aprovechábamos de reunirnos, de conversar, de dialogar, de conspirar, como lo dijimos en algún momento, como pensando en que cómo podíamos hacer realidad este momento tan importante, tan histórico, que es confluir, ¿no? Confluir desde las distintas experiencias de mujeres indígenas, de mujeres negras, de mujeres blancas, de mujeres cisgénero, de mujeres transgénero, de mujeres desde las disidencias, desde finalmente las mujeres todas que quisimos de alguna u otra manera, pero feministas, que quisimos de alguna u otra manera establecer un espacio de coordinación. Lo que acordamos ayer en el espacio de conversación y que por supuesto hoy ha continuado en el trabajo de comisiones, tiene que ver con cómo caracterizamos este espacio, qué es la Internacional Feminista. Y bueno, hemos llegado a la conclusión muy concreta de que es una organización política, de articulación política entre organizaciones sociales, entre dirigentes sociales feministas, pero también entre articuladoras y actoras políticas que estamos jugando roles en la institucionalidad, en los gobiernos, en los parlamentos, en los distintos espacios y instituciones, gobiernos locales. Acá hay gobernadoras, alcaldesas, ministras, diputadas, senadoras, dirigentes sociales, dirigentes de distintos ámbitos. Entonces creo que de alguna u otra manera hemos ido, como dice Citlali, estamos cumpliendo lo que hemos venido soñando, articulando, pensando y que hoy se materializa en este encuentro, pero que también es un poco un nuevo punto de partida, ¿no? Si estoy mal me dicen, pero yo entiendo que el feminismo no es solo la cuestión de la condición de mujer, es decir, no es mujerismo. El feminismo son las agendas específicas que definen las feministas y los colectivos feministas en función de la liberación y de toda la agenda que tiene que ver y que cruza con el feminismo. Específicamente, ¿qué agendas están confluyendo en la Internacional
feminista ahora, Citlali? Bueno, nuestra postura es clara. El feminismo es una manera de ver, de entender, de posicionarse frente al mundo que parte de que hay estructuras que oprimen y que fundamentalmente han oprimido a las mujeres. Y digamos, lo que hemos construido en estos días y la razón de vida, digamos, de la primera internacional feminista es colocarnos desde donde militamos. Militamos en un feminismo comunitario, popular, en un feminismo de izquierda, antipatriarcal, antirracista, anticlasista, en un feminismo que incluye a las mujeres trans, que parte de que... No excluyen a las no mujeres trans, excluimos. porque hay todo un debate al interior de los feminismos, Sí. incluso de políticas públicas que pretenden excluir la condición trans, ¿no? Sí, que para nosotros es una postura profundamente conservadora, es decir, negar la libertad de identidad de una persona y todo lo que significa, y en términos de avances de derechos humanos, pues es profundamente conservadora, profundamente violenta, profundamente misógina. Nosotros partimos de que hay mujeres, digamos, de diversas expresiones. Por eso es que lo queremos dejar muy claro, porque también hay una disputa por el feminismo, ¿no? Insisto, quizás muchas personas que no han accedido o que no han profundizado en el conocimiento del feminismo, aquí en México nos pasa, hay sectores que creen que las feministas son mujeres locas que rompen un vidrio. Exacto. El feminismo es mucho más complejo, es mucho más profundo, y eso lo utiliza la derecha para tergiversar y asustar con el feminismo. Por eso también nos encontramos para dejar claro qué somos. El feminismo también es un proyecto político, es un proyecto político que busca la democratización, que busca la transformación de la sociedad, que busca transformar la vida de las mujeres. Y busca el poder. Y por supuesto que a través de la disputa del poder logramos tener las herramientas necesarias para eso. No es el poder por el poder, porque también acá la disputa del poder tiene un sentido y una razón. Nosotras nos hemos situado y nos hemos referenciado en un feminismo popular, comunitario, de clase, como decía Citlali, pero un feminismo que también apuesta por la paz, un feminismo que apuesta por el ecologismo, que apuesta por una forma distinta de la relación del sistema, del modelo económico con respecto al medio ambiente, Sí. un feminismo que no le es indiferente las lógicas de explotación que hoy día tenemos en distintos ámbitos. Por eso es que también nos situamos desde una perspectiva anticapitalista. Nosotras queremos un nuevo modelo de desarrollo que no sea extractivista, que no deprede de la forma en que lo hace a los seres humanos, a las personas, a los trabajadores y a la naturaleza. O sea, nuestra perspectiva de desarrollo tiene un proyecto político que de alguna manera también incide en entregar una perspectiva de género a las transformaciones en su conjunto. Por eso es que no solo las feministas hablamos de las mujeres, hablamos desde las mujeres para la Exacto. transformación de la sociedad. Y en eso caben todas las mujeres. Y también, las mujeres trans son mujeres. Y quienes intentan decir lo contrario lo que hacen es negar la existencia de personas que no por un órgano reproductor o por tener un órgano sexual de una u otra forma, tienen que ser determinadas por cómo la sociedad quiere determinarlas. Así es. A las mujeres nos han intentado determinar en estereotipos, nos han intentado poner en ciertos roles. Si fuera por la sociedad patriarcal, nosotras no seríamos parlamentarias, no seríamos ni senadoras ni diputadas, porque por muchos años en todos los países, en Chile al menos, se nos negó participar, votar, hacer parte de los espacios de poder, y hoy día hemos ido ganando esos espacios precisamente porque no hemos permitido que se nos niegue nuestra existencia. Y a ninguna mujer se le puede negar su existencia en cualquiera de sus expresiones y por supuesto también desde nuestras identidades de género que son muy importantes también para nosotros. Exactamente. Hay una tendencia también, y eso es una autocrítica como responsable de medios públicos, como periodista también de los medios, a constreñir los temas del feminismo en temas muy duros y muy pues fuertes como es la violencia de género, como son los feminicidios. Es decir, la parte trágica, que es la parte de la violencia del patriarcado y la violencia contra las mujeres. O también las denuncias, ¿no? Las denuncias que empezaron con el Me Too en Estados Unidos y luego siguió en toda América Latina. Y mi pregunta es si realmente esa es la agenda feminista o hay más, o es una parte fundamental. ¿Cómo los medios debemos abordar una agenda feminista? O
sea, el feminismo es un proyecto político que busca transformar las sociedades y su relación, digamos, las estructuras. Durante mucho tiempo se negó el espacio y la participación de las mujeres en muchos espacios. Tan solo en México este año apenas cumplimos 70 años de poder votar y ser votadas. Es decir, muchas de nuestras abuelas no votaron, jamás pensaron en poder ser votadas. Hoy logramos la paridad, vemos a muchas mujeres en el ejercicio de poder, pero no solo ha sido en la política, en los medios también, estas relaciones de poder, también a raíz del Me Too y de la nueva ola feminista en el mundo en general, pues esta relación en la que las mujeres, para poder estar frente a una pantalla, tienen que cubrir ciertos estereotipos o tienen que ceder a ciertas violencias, incluso sexuales, con los dueños de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, no es que los medios construyan una agenda. Me parece que es que todas las estructuras que construyen opinión pública, que inciden en la formación incluso de conciencia o de comportamiento, como son los medios, asuman que hay una serie de violencias que se ejercen de manera cotidiana, normalizada, y bueno, ahí toca justamente escuchar también los planteamientos del feminismo. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, la gran mayoría en México, seguramente en Chile y en muchas partes del mundo, replican los estereotipos de género, generan dinero con programas que parecen chistosos, pero que se la viven con expresiones misóginas, etcétera. Entonces, bueno, o recriminalizan a las víctimas. O revictimizan a las víctimas. Vemos en México como algunos diarios, como estos... el caso de Evany, ¿no? O sea que, claro, la mataron porque estaba ebria o difundiendo imágenes de un feminicidio en primera plana, con espectaculares profundamente misóginos. Me parece que, o sea, por eso es que el feminismo es tan relevante, porque el feminismo cuestiona lo que incluso damos por hecho a veces hombres y mujeres, que está bien o que está normal. Y en ese sentido me parece que la lucha feminista es larga, porque queremos trastocar todas las estructuras sociales y transformar, y es probablemente, suena muy ambicioso, pero lo hemos hablado en estos tiempos. Para nosotros el feminismo es una agenda política de cambio civilizatorio, es decir, o transformamos la humanidad hacia relaciones sanas, de respeto, sin violencia, sin opresión, sin exclusión, sin que haya sometimiento de unos hacia otros, o el mundo seguirá por un camino profundamente oscuro, ¿no? No sé si quiere agregar algo, sí. Carol. No, yo creo que Citla lo ha dicho completamente. Es cierto que la agenda de las violencias es una agenda importante para nosotras, porque todos los días nos están matando, porque todos los días en el mundo se asesinan a miles de mujeres en manos de hombres femicidas, ¿no? De finalmente femicidios o feminicidios que son el producto de un crimen de odio por razón de género. O sea, a las mujeres nos matan por ser mujeres, y eso es una realidad. Así es. Nos pegan por ser mujeres. Hay lógicas de dominación, de poder, de formas de relación, como bien decía, de opresión, Citlali, que se han venido reproduciendo y que son el producto del patriarcado, que son las lógicas que se reproducen de creer que nuestros cuerpos les pertenecen y que por lo tanto se pueden apropiar de ellos. Y lamentablemente la cultura patriarcal desde los distintos poderes, desde el poder judicial, desde el poder legislativo, donde afortunadamente en algunos lugares hemos ido ganando espacios precisamente para impulsar agendas con perspectiva de género o agendas feministas, lamentablemente han sido también reproductores de eso. En Chile hubo una performance muy importante que quiero recordar, pues, cuando estaban hablando que son las tesis, ¿no? Las tesis le dijeron al mundo que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, que el violador eres tú, y así lo dijeron con mucha fuerza, es el Estado, son los jueces. Finalmente, en una simbología, ¿no?, de decir, no porque todos los jueces son violadores, ni que pero sí que finalmente la responsabilidad, la culpa de que nos violen, la culpa de que nos maten, la culpa de que nos peguen, siempre va a ser nuestra frente a una sociedad patriarcal. Y eso no es así. Ninguna víctima es culpable o puede ser culpable de que lo que su victimario hace con ella. Y en ese caso es que evidentemente la agenda política de enfrentar las formas de violencia, que no solo son físicas, que no solo el femicidio, el feminicidio o la violencia
física, psicológica, sino que también hay violencia simbólica. Así es. Quienes estamos en política vivimos violencia política siempre, todo el tiempo estamos siendo cuestionadas, porque de hecho, probablemente mientras nosotras estamos aquí reunidas tratando de construir un proyecto de sociedad transformadora que no es solo para las mujeres, sino que para la sociedad en su conjunto, van a haber muchas personas diciendo, mira cómo pierden el tiempo, mira lo que están haciendo, y van a intentar cuestionar cómo desde nuestros roles estamos cumpliendo esta tarea. Bueno, eso también es parte de la violencia política a la que nosotras nos vemos permanentemente enfrentadas desde el rol que jugamos. Así es. Y eso evidentemente... Porque si fueran hombres parlamentarios los que se Sería muy reúnen, interesante. Sería no muy hay interesante problema, ¿no? y lo aplauden, ¿no? Sí. Es como lo que decíamos ayer, conversábamos con algunas compañeras, decíamos, cuando una mujer es muy sonriente, la cuestionan porque es muy sonriente. Cuando una mujer es muy seria, la cuestionan porque es muy seria. En el caso de los hombres, ambas posiciones son muy bien recibidas. Tienen Porque es como, adjetivos hoy mira, positivos. es muy sonriente, qué bueno, Qué que encantador. tiene un liderazgo encantador y muy cercano. O es serio, no, pues que realmente es un hombre serio. Pero en el caso nuestro, la negación de nuestro rol en el espacio público también ha sido, y acá lo hemos planteado a propósito de que muchas compañeras que han venido al debate han dicho, bueno, yo soy la primera mujer en ocupar tal o cual cargo. Y nosotras lo aplaudimos, pero decimos que bueno que esa compañera logró llegar a tal espacio de Así poder es. político. Sin embargo, también decíamos como, pero Pero qué 2023. preocupante. Claro, es que en el 2023... Que estamos en el 2023 y apenas Son hay las primeras primeras. mujeres que logran tal cosa en el Exactamente. espacio público. Así Eso es muy es. preocupante porque habla de sociedades, como decía Sidla, que no están plenas en su desarrollo democrático. O sea, la democracia tiene que ser con las mujeres y con los hombres también, en igualdad de condiciones, oportunidades y derechos. Y eso es la construcción del feminismo. Por eso cuando se dice que el feminismo y el machismo son lo mismo, en contrario, nosotros decimos, no, para nada, en lo absoluto. El machismo es una lógica de dominación, de violencia, de apropiación y de opresión que nos han hecho a nosotras las mujeres por décadas, por siglos, y el feminismo es la liberación de la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, nosotras, las mujeres feministas, jamás les haríamos a los hombres lo que por siglos nos han hecho a nosotras. Y eso es algo muy determinante respecto de cómo nos situamos en esta construcción. Hablan de una nueva ola de feminismo o feminista en todo el mundo y en América Latina. Esta nueva ola, ¿cómo la podemos caracterizar? Suelto dos ideas. Me parece que uno de los motores principales es la indignación. Y están estos momentos mediáticos fundamentales, como las tesis, que lograron llegarle a millones de adolescentes que el feminismo histórico tradicional no le había podido llegar, con un producto digital en redes muy claro y muy contundente. ¿Es por ahí la nueva ola feminista o cómo la podían caracterizar? Yo pienso que en cada país es distinto. O sea, yo creo Sí. que hay un sentimiento de indignación, de sentido común, de no queremos que nos maten. Es decir, las nuevas generaciones crecen con la claridad de que no quieren ser violentadas, no quieren ser acosadas, mucho menos, por supuesto, asesinadas, y parten con la claridad de que es una realidad social. Es decir, que su vida está en riesgo cuando salen de casa, cuando llegan tarde porque van a una fiesta y que además la sociedad les cuestiona, pues es tu culpa, ¿para qué llegas tarde? ¿Para qué vas a una fiesta? Entonces creo que hay una expresión global, o probablemente en algunos países más lenta, de nos queremos vivas, Sí. y de que no queremos ni una más asesinada. Y a raíz de eso el cuestionamiento es, me matan por ser mujer porque hay una estructura patriarcal, porque hay un Estado, un sistema judicial, un sistema social, donde yo no tengo derecho ni siquiera a vivir, ¿no? Las expresiones, las organizaciones, digamos, el vínculo con los feminismos del pasado, pues es distinto en cada país. Yo creo que, por ejemplo, en Chile, en Argentina, pues ha sido la referencia de muchas mexicanas, ¿no? Pero yo puedo decir con profunda honestidad, lo he compartido en este espacio, en México hay una nueva ola feminista que creo yo que está por madurar, es decir, vemos cómo en Argentina conviven legisladoras, funcionarias, con movimientos sociales, con organizaciones, con colectivas, en el entendimiento de construir en lo común. Sí. Y vemos cómo en México esta nueva expresión de sentido común, de indignación, que coloca, identifica a muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que se asumen feministas, se da
en un momento donde la izquierda por primera vez gobierna este país, donde muchas feministas que hace tiempo somos militantes de izquierda y militantes feministas llegamos a la toma del poder, y hay como un cuestionamiento mezclado con la mano de la derecha, tratando de decir que el feminismo puede ser de derecha o que el feminismo puede ser pro vida, y entonces hay un cuestionamiento hacia nuestra propia existencia en espacios de poder, como si por estar en el gobierno o acompañar un proyecto político nos quite nuestra credencial de feminismo. Yo creo que ahí toca que en México vaya madurando esta convivencia con organizaciones. He escuchado en esos debates, es que no hay que partidizar el feminismo o politizar el feminismo. Ay, el feminismo es una cuestión profundamente política, ¿no? Exacto. Pero bueno, en Chile se vive otra circunstancia, en distintas partes del mundo. O sea, yo creo que no podríamos hablar de una ola feminista homogénea. Tiene sus matices, tiene sus referentes, tiene sus posturas. Por ejemplo, en México es un tema que se está debatiendo sobre el feminismo TERF. Nos decían las compañeras en Argentina no es un tema. Las mujeres trans son referentes del feminismo, existen, conviven, etcétera. En Chile creo que sí hay un tema también ahí, digamos, de cuestionamiento hacia las mujeres trans, pero bueno, yo creo que los feminismos de esta nueva ola son diversos, son distintos, pero también hay muchas coincidencias, por eso es que ahora nos hemos encontrado acá. Efectivamente, cada país tiene su realidad, sin embargo, hay debates que son comunes, ¿no? Claro. Y que los enfrentamos con distintas intensidades, quizás con distintas experiencias también desde lo particular. En Chile tenemos distintas expresiones del feminismo, desde los feminismos populares, desde los feminismos. Nosotras en el Parlamento, por ejemplo, tenemos una bancada feminista que hemos constituido. Una bancada feminista. Una bancada feminista de mujeres diputadas feministas que nos hemos constituido también desde la militancia. Podemos marchar, podemos estar ya hay mucha sinergia con la gran mayoría de las organizaciones sociales. Hay agrupaciones más pequeñas, yo diría que al menos en Chile siguen siendo muy pequeñas, marginales, que han intentado cuestionar esto de el feminismo incluyente en todos los términos, como aquí se ha planteado. Pero también quiero decir que también hay falsas dicotomías que se han intentado poner como que las feministas no somos pro vida. Y muy por el contrario, o sea, nosotras somos pro vida y luchamos por la vida precisamente, por la vida digna, por la vida plena, por la vida en derechos, por la vida de las mujeres que nos están matando. Pero también somos mujeres que creemos que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y valoramos y reivindicamos la posibilidad de maternar y de la maternidad en general, pero también estamos absolutamente, y eso es parte también de las decisiones que hemos tomado cuando decimos que estamos a favor del aborto, porque creemos que las mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, creo que ahí hay dicotomías que lamentablemente públicamente han sido muy maltratadas. ¿Y son de la derecha? ¿Son falsas dicotomías o falsos debates que surgen de la derecha? Que surgen de sectores conservadores, incluso neofascistas en algunos casos, que buscan, y cuando te escuchaba antes decir esto como, bueno, la derecha quiere transformar, o hay un discurso, ¿no? de una lógica liberal que dice, no, el feminismo no es político, el feminismo está desvinculado de los partidos, el feminismo está desvinculado del poder. Sí, claro, esa es la posición más cómoda. Claro. Ese es el discurso del patriarcado. Al patriarcado no le gusta que las feministas estemos en el poder. Al patriarcado no le gusta que nosotras tomemos decisiones, porque cuando tomamos decisiones en función y a favor de nuestros derechos. A ellos no les interesa que estemos incidiendo en los partidos, porque así los partidos siguen tomados por las masculinidades y las lógicas de poder que son sumamente patriarcal, que son verticales, que son que buscan de unos cuantos y que buscan tomar decisiones por nosotras. Entonces, nosotros hemos dicho algunas cosas desde la consigna, ¿no? Pero que son de mucha profundidad, como por ejemplo, nunca más sin nosotras, y que es un poco la línea de la construcción de la paridad como concepto político, que no es solo exigir el 50% de la representación dentro de las instituciones. Ese es un error conceptual de la paridad, porque la paridad viene de entendernos pares. Y nosotras en el entendernos pares
No somos ni más ni somos menos. Queremos ser lo que somos y queremos valer lo que realmente tenemos que valer en nuestra sociedad. Lo que decimos también respecto de que nunca más se tomen decisiones sin nosotras, también tiene que ver con que si no queremos que otros tomen decisiones sin nosotras, tenemos que ser parte de las decisiones. Así es. Y ahí es donde reivindicamos la disputa institucional y la disputa del poder. La disputa del poder, insistimos en el punto, no en contra de, sino que a favor de las mujeres. Y eso es una construcción que hacemos también con nuestros pares, los hombres. Nosotros creemos que parte de los desafíos del feminismo es la construcción de nuevas masculinidades que se entiendan desde otros espacios y que de alguna u otra manera también estén disponibles a hacer frente al patriarcado. Porque el patriarcado, tal como nos ha dañado a nosotras, también los ha dañado a ustedes. Y creo que en ese sentido también es muy importante que estas nuevas concepciones, o sea, hay algunos que quisieran que nosotras fuéramos y que el feminismo solo fuera una polera que se puede comprar en un mall. Eso no es el feminismo. El feminismo tiene distintas expresiones, pero por sobre todo es un espacio de construcción política. No es un producto de mercado. No es un producto de mercado. O sea, esa es la forma es la técnica más antigua de eliminar y fustigar las ideas, que es transformarlas en productos de mercado. Así es. Muchísimas gracias, senadora Citlali, diputada Carol. Estamos, antes de ir al corte, nada más una información muy breve. En estos momentos se van a formar comisiones. ¿Cuál sería, digamos, el derrotero próximo de la internacional? Tenemos un manifiesto fundacional con 200 mujeres de más de 30 200. países. Se están realizando mesas de trabajo con varios temas que son de interés justamente. Y bueno, vamos a construir comisiones que le den, digamos, operatividad a este encuentro hacia el futuro en términos legislativos, de gobiernos locales, de gobiernos nacionales, de cómo seguimos existiendo como organización, porque queremos encontrarnos cada año y no solo para mirarnos, sino para saber que nuestras agendas políticas avanzan de manera global, nacional, regional. Y bueno, finalmente estaremos ampliando esta organización a que quienes se identifiquen con esta visión feminista se sumen. Perfecto. Sí, también sumar en eso organizaciones sociales. Creemos que las dirigencias sociales también son bienvenidas en este espacio, no porque estamos construyendo y compartiendo desde la institucionalidad o desde algunos cargos de representación popular. Nosotras queremos incluir, queremos sumar. Queremos además formar, y quiero comentar también que hemos estado pensando en constituir desde este espacio un espacio de formación política, una escuela popular de feminista, digamos, para la construcción política en distintos territorios. Y por supuesto también hacer, y algo me parece muy importante que lo hemos venido planteando, que es como tratar de construir una suerte como de repositorio o de espacio de estudio, ¿no?, de políticas públicas. Creemos que las experiencias que nosotras hemos ido adquiriendo en nuestros países, en nuestros distintos lugares, es necesario compartirlas y es necesario transmitirlas para que se puedan replicar en otros lugares. Entonces son algunas de las líneas de acción que hemos decidido tomar, y de estos 50 países que hoy día están representados, 28 países que están representados en este encuentro, también tenemos el desafío de poder llegar a incorporar compañeras de todos los continentes. Hoy día hay varios continentes que están ya representados aquí. Hay compañeras de Bangladesh, hay compañeras de América Latina, de Europa. No es solo de países de habla hispana. No, no solo de habla hispana. Alemanas, francesas, españolas. Así es. Así Excelente. que eso es muy importante también decirlo porque, bueno, ese es el carácter internacional y transfronterizo que tiene también nuestra organización. Muy bien. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en Versiones Públicas. Estamos haciendo este perfil y este recuento con las principales personalidades y ministras y diputadas que están participando en la Internacional Feminista que se inauguró aquí o empezó aquí en la Ciudad de México en estas fechas. Y bueno, para mí es un honor y un gusto tener a Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, que además no solamente es una ministra muy joven,
en términos, digamos, generales para el común de los gobiernos en esta zona del mundo, sino también ha insistido y ha peleado con una vehemencia y con una convicción impresionante contra una derecha que en España cada vez, casi como en México, está más en el nivel del contragolpe. Pero en fin, de esto vamos a platicar y sobre todo muchísimas gracias, Irene, por aceptarnos la entrevista. A ustedes, encantada de estar aquí. ¿Y por qué participar en la Internacional Feminista? ¿Qué perspectivas y qué importancia tiene en estos momentos una internacional como esta? Bueno, fíjate, la idea ha ido surgiendo de una forma muy natural y basada en las confianzas políticas y también los afectos que hemos ido construyendo pues muchas compañeras, ¿no? Como Carol, como Sitla, Eli Gómez Alcorta, Gaby Montaño, Marianela, muchas compañeras que nos hemos ido encontrando, Manuela Dávila, de diferentes países, con mucho protagonismo de América Latina, viendo la necesidad de organizarnos para aprender las unas de las otras, para acuerparnos cuando vienen momentos difíciles y para mostrar también la fortaleza que tiene ahora mismo el feminismo en todos los espacios en los que se toman decisiones, ¿no? Aquí hay mujeres que nos dedicamos a la política institucional, mujeres que hacen política desde la sociedad civil, desde los movimientos feministas, desde el periodismo, desde el ámbito judicial, y al final de lo que se trata es de aportar como feministas, conscientes de que seguramente el feminismo es el movimiento político que más respuestas y mejores respuestas tiene para la crisis tan profunda del sistema neoliberal que vivimos, y por tanto el principal impulso democratizador de nuestras sociedades, pues que todas nosotras, desde los lugares que nos está tocando construir, ya sea un gobierno, un parlamento, un movimiento popular, estamos aquí para impulsar la democracia, para impulsar los procesos de transformación de nuestras sociedades, como aquí este proceso de la cuarta transformación en México, pero también en Chile, también en Argentina, también en Colombia, ¿no? María Jo Pizarro es otra de las compañeras que ha fraguado esto. Y en definitiva, pues para mostrar la fuerza del feminismo, también para seguir yendo dos pasos por delante de la reacción machista, reaccionaria de extrema derecha, que también está organizada internacionalmente, y para seguir avanzando en derechos y transformando nuestras sociedades. Observo dos cosas, ministra, y si estoy en lo correcto usted me dirá, o si no, pueden haber otros puntos más finos de la integración de la internacional. En principio, pues es evidente que son las izquierdas, es decir, son feministas que se plantean desde la izquierda, ya sea gobernante o ya sea legisladora o ya sea en la sociedad civil. Y dos, es una nueva generación, es decir, es una nueva generación de feministas que están tomando el relevo, y no solamente tomando el relevo, sino también replanteando el discurso del feminismo, que en estos últimos 10 años, sobre todo que será desde el 2015 a la fecha, ha tomado un impulso muy fuerte, ha sido el motor impulsor de los grandes cambios, sobre todo en donde está gobernando la izquierda. Bueno, evidentemente nosotras sí, somos mujeres feministas de izquierdas, anticapitalistas, muy conscientes de que el sistema neoliberal es un sistema depredador del territorio, de las vidas, y muy conscientes también de que el feminismo está proponiendo una nueva forma de organizar la sociedad, de organizar la economía, más centrada en el cuidado y en la vida, en la que primero vaya la lógica de la vida antes que la lógica del mercado, de la especulación. Y somos también mujeres, eso es una cosa muy importante que intuías bien en tu pregunta, que estamos comprometidas con los procesos de transformación de nuestras sociedades. Nosotras no pensamos que el feminismo sea como un punto y aparte en un programa electoral, ¿no? Abrimos el programa electoral y de la página 10 a la 12 hablamos de 3 derechos que tenemos que reconocer a las mujeres. No, el feminismo no es una cuota. No es una cuota ni una parte, es una forma de ver y de entender cómo se tiene que organizar la vida, la sociedad y la economía, que prioriza el cuidado, que prioriza lo común, que prioriza el reparto de la riqueza, el reparto del tiempo y también el reparto de los cuidados, el fin de las violencias contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGTBI, de las personas trans. Así es. Somos transfeministas y entonces efectivamente estamos comprometidas con los procesos de cambio, porque además en casi todos los países en los que hay procesos de transformación,
en el caso de España es muy claro, no existiría el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia si no hubiese sido por el movimiento feminista, entre otros, también el movimiento por la vivienda o de pensionistas, pero también por las feministas. Y en Colombia o Chile o Argentina o México las mujeres tienen un papel determinante en las victorias de los gobiernos progresistas y de los procesos, porque estos procesos son más que gobiernos, ¿no? Son procesos de transformación. Exacto. Así que estamos comprometidas y bueno, es verdad que muchas somos jóvenes, pero yo te diría que más que una nueva generación en términos de que todas seamos jóvenes, porque por ejemplo el trabajo con la compañera Nadine Gassman es fantástico, somos de muchas edades, somos muy intergeneracionales, pero efectivamente sí somos, aunque tengamos diferentes edades, una generación de feministas que yo creo que estamos muy caracterizadas por la voluntad de poder. Somos conscientes de que es necesario tener poder para transformar nuestras sociedades. Exacto. Y el poder no es solo los gobiernos o los parlamentos, que también se nos ha excluido sistemáticamente de esos espacios y queremos estar, sino también estar en todos los espacios donde se toman decisiones, también entendiendo, ¿no?, los procesos populares que pues, la sociedad civil, los poderes mediáticos, todos esos ámbitos de toma de decisiones, tenemos que estar las mujeres feministas para transformar. ¿Percibe miedo de las derechas, sobre todo de las derechas mediáticas, que en España y en México son muy fuertes, a esta voluntad de poder que han expresado las feministas? No lo dudes. No es casualidad que para los sectores reaccionarios, y sectores reaccionarios no es solo la extrema derecha política, también hay sectores reaccionarios en los poderes judiciales y de hecho desarrollan estrategias de lawfare y de golpes de Estado blandos. Incluso desde la izquierda. Por supuesto, y hay también sectores reaccionarios en los poderes mediáticos que tienen una agenda muy clara. Yo creo que todos y todas somos conscientes de que este sistema neoliberal es insostenible, es incompatible con la vida, es incompatible con los derechos de las personas y con la felicidad misma, ¿no? Entonces, ante esta crisis tan estructural del modelo neoliberal, hay dos respuestas. Una que es más democracia, repartamos la riqueza. ¿Cómo puede ser que en plena pandemia, a nivel internacional, dice Intermon Oxfam, han crecido los 1.000 millonarios? Así es. Han crecido los 1.000 millonarios y también ha crecido los millones de personas, casi 300, que viven con menos de $2 al día. ¿Cómo puede ser que la desigualdad sea cada vez mayor? Eso es lo contrario al derecho a la vida. Por tanto, hay una respuesta que es: queremos más democracia, más reparto de la riqueza, del tiempo, de los cuidados. Yo creo que el feminismo es el movimiento que más impulsa ese proceso de más democracia, y luego hay una respuesta que es reaccionaria, y por eso no es casual que esos reaccionarios que quieren la vuelta a modelos autoritarios, ¿no?, incluso no respetar las reglas del juego de las democracias liberales, que quieren más privilegios, que no les importa que haya más desigualdad, tienen al feminismo y al movimiento LGTBI como la principal objetivo de sus ataques, ¿no? Así es. Y así lo despliegan, porque el feminismo es el principal impulso democratizador y también por eso, ¿no?, es esta internacional feminista, para decir: oigan, ustedes están organizados internacionalmente, muy bien financiados, pues si la reacción se organiza internacionalmente, también las feministas vamos a estarlo y con eso vamos a reforzar los procesos de transformación de nuestras sociedades y de nuestros países. ¿Existe un feminismo de derechas? ¿O es una intención o una pretensión de quitarles banderas? Muy interesante esa pregunta. Mire, yo creo que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufren las consecuencias del patriarcado. Sí. Pero, del mismo modo, le digo con contundencia que se puede ser mujer y no desarrollar políticas feministas. Exacto. Hay muchas mujeres, normalmente en la derecha, que, por ejemplo, están en contra de los impuestos a las grandes fortunas o de los impuestos a las rentas más altas o a las empresas que están aumentando escandalosamente sus beneficios en un contexto de crisis. Y el otro día lo debatíamos en el Congreso de mi país, ¿no? Yo sí creo que no se puede ser feminista y estar en contra de que los que más tienen más pagan, porque Exacto. Ser feminista implica querer cuidar lo común, lo que es de todas, los servicios públicos, que todo el mundo tenga acceso a una sanidad pública, a una educación, a un buen sistema de cuidados, de dependencia, porque si lo público no existe, quien asume sobre sus hombros las consecuencias son las mujeres. Quienes cuidan cuando no hay un sistema público de cuidados son las mujeres. Quienes educan y quienes cubren las carencias eventualmente que puedan tener un sistema educativo público son generalmente las mujeres. Entonces, el feminismo plantea
una fortaleza de lo público como mecanismo para que todo el mundo acceda a derechos, y particularmente las mujeres. Y para eso es necesario que haya fiscalidades justas, que al menos en Europa, en nuestra Constitución, por ejemplo, está reconocida en el papel, pero no se cumple. Así es. ¿No? Y por tanto, pues hay que avanzar, como estamos haciendo con este gobierno, en decir, pues sí, pues las grandes fortunas tienen que pagar más porque tienen más. Las empresas energéticas que están teniendo beneficios escandalosos en un contexto de crisis, y mientras la gente ve como la factura del gas o de la luz crece, pues efectivamente tienen que pagar más porque están recibiendo beneficios que no se corresponden con lo que es razonable, ¿no? Y quien más tiene que pagar más. Por tanto, bueno, que todas las mujeres sufrimos las consecuencias del machismo es una realidad, pero no es lo mismo ser mujer que ser feminista. Exacto. Y también puede haber hombres feministas, y de hecho existen hombres feministas que se comprometen con las propuestas de cambio. Esa es una de las cosas que la Internacional Las masculinidades nuevas, que también es importante impulsar desde políticas públicas, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ha sido la experiencia de usted específicamente en España? Están ahorita en un proceso muy interesante y muy complejo de discusión y de aprobación de una ley de familias. Y usted ha sido, digamos, la parte de vanguardia en esta propuesta. Platíquenos un poquito esta propuesta de la ley de familias. ¿De qué va? Bueno, la ley de familias, que en realidad la principal impulsora es la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pero efectivamente hemos trabajado muy estrechamente. Es una ley que busca varios objetivos. El primero es reconocer una realidad que ya existe en nuestro país, pero que no reconocen todavía lo suficientemente las instituciones y las leyes, que es que hay muchos tipos de familia. Exacto. Que ya la mayoría de familias no son un papá, una mamá y uno o varios hijos. También hay familias con 2 mamás o con 2 papás o con una mamá que cría sola, y que todas esas familias tienen que tener los mismos derechos y la misma consideración ante las instituciones, ¿no? Incluso las familias que más dificultades tienen para acceder a los derechos de sus miembros, por ejemplo, las madres que crían solas, las familias monomarentales. En España hay aproximadamente 2 millones, y 2 millones de familias con un solo progenitor al frente, y de ellas el 80% son mujeres que están criando solas. Para esas mujeres es mucho más difícil acceder a determinados derechos, la conciliación, imagínese lo que es, ¿no? Pues compatibilizar los cuidados de la casa y de los hijos con el trabajo para poder llevar dinero a casa. Por tanto, tienen que tener apoyos especiales del Estado. Eso por una parte. Y por otro, avanzar en algo que en España vamos con retraso y que miramos con mucho cariño. Bueno, ahí Nadine, el Instituto de las Mujeres de México y ustedes con su proceso de la Cuarta Transformación están siendo impulsores a nivel internacional de esa idea de las sociedades del cuidado. Exacto. Y nosotras teníamos que avanzar de forma decisiva en el cuidado como un derecho. Entonces esta ley reconoce varios permisos para el cuidado de hijos e hijas. En España hemos avanzado mucho en los últimos años con este gobierno en el reconocimiento de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles durante el primer año de vida de la criatura, pero no tenemos permisos para después. Y la criatura, cuando los niños y niñas cumplen 1 año, siguen necesitando cuidados al segundo, al tercero, al cuarto. Por tanto, necesitábamos diferentes permisos para la crianza, para el cuidado de personas convivientes, si tu pareja se rompe una pierna y temporalmente necesita cuidados, para que pudiésemos avanzar en el cuidado como un derecho, y eso es lo que hace esta ley. Y en el caso de las parejas de hecho, digamos, las parejas del mismo sexo, ¿hay algún ingrediente importante o de avanzada en la ley? Bueno, lo que hace esta ley es reconocer que las parejas que no se casan, digamos, hay 2 tipos de formalización del vínculo. Uno es casarse y otro es hacer pareja de hecho. También lo pueden hacer las parejas heterosexuales, pero efectivamente equiparamos, es un permiso que hay de 15 días. Cuando 2 personas se casan en nuestro país tienen 15 días de permiso, pero si eras pareja de hecho no tenías esos 15 días de permiso, y lo que hacemos ahora es equipararlo. El matrimonio igualitario está reconocido. Sí, mismos derechos, sea cual sea, digamos, el vínculo formal, el tipo de vínculo formal que establezcas como pareja. Hay otros debates que yo he estado observando donde usted ha participado de una manera muy intensa y vehemente y muy clara, como es este tema de la subrogación de vientres, que parece que en España y en Europa, aquí en México no se ha dado un debate tan intenso sobre este tema, pero me gustaría conocer o que usted nos explicara de qué va este debate.
Bueno, en España la explotación reproductiva es una práctica que no es legal desde el año 2006. Por tanto, son nulos los contratos de gestación subrogada, y lo que hemos hecho en esta legislatura, en la nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, es entender que es una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué entendemos que es una forma de violencia contra las mujeres? Pues porque los cuerpos de las mujeres ni se alquilan ni se venden, y sobre todo porque hay un sesgo de clase. Normalmente este debate se trata de situar en torno a la libertad de una mujer para hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? En realidad, el eje de la explotación reproductiva, en mi opinión, tiene que ver con la cuestión de clase. Hace poco, un hombre que lleva una empresa de vientres de alquiler en Ucrania era entrevistado, y salía esa entrevista en nuestro país. ¿Ah? ¿Una empresa? Sí, obvio, porque se organizan empresas que tienen lo que se llaman granjas de mujeres, donde mujeres precarias y pobres están allá embarazadas en unas condiciones muy difíciles. Y de hecho este hombre decía, se ha revalorizado mucho a las mujeres gestantes ucranianas desde la guerra, porque están más necesitadas, y él mismo decía, yo nunca he visto a una mujer que se preste a quedarse embarazada para después entregar a esa criatura, si no es por una situación económica de necesidad, ¿no? Por tanto, hay una cuestión de clase fundamental, hay una cuestión de acceso a derechos fundamental. Cuando una mujer no tiene la posibilidad de acceder a todos sus derechos, yo creo que su libertad para tomar decisiones no es la misma. Es decir, la libertad no es un concepto teórico, se tiene que basar en el acceso efectivo a todos los derechos. Así es. Y por eso nosotras pensamos que es una forma de violencia contra las mujeres. Entiendo que hay una parte de este debate que tiene que ver, ¿no?, con la empatía de familias que con eso cumplen un deseo, y que eso puede generar en el debate social cierta empatía, pero yo a esa gente le pediría que trate de empatizar con lo que nunca se ve en la televisión. Exacto. Que son las mujeres que están detrás en esas granjas como animales. O sea, es un tema una situación de vulneración de derechos muy fuerte. Y se ha vuelto más grave a raíz de la situación, por ejemplo, de la guerra en Ucrania. Eso misma. decían, sí, eso nos indican los datos y los testimonios disponibles. Y además, con un elemento a considerar, y es que en la mayoría de países en los que la gestación subrogada altruista, ¿no?, sin mediación de algún intercambio económico, está legalizada, eso no hace que las mujeres de ese país se presten de forma altruista y voluntaria a esa práctica, sino que haya más facilidades para que se produzca la práctica en las mismas condiciones que en los países como en España, en los que no es legal, que es hacerlo en otros países y con mujeres hacerlo de manera precarias. Exacto. O en América Latina también. O hacerlo en América Latina para España. Sí. En España también las feministas fueron muy, muy fuertes e insistentes en pues yo diría que es una especie de epidemia social continental, que es la violencia de género, y en especial los feminicidios. Hacia 2004, 2005 hubo una auténtica oleada de protestas que se sumaron luego las del 2010 con el movimiento de indignación, y ha estado permanentemente en esto. Y creo que esa misma fuerza de indignación sirvió mucho para que en México colectivos feministas y de mujeres dieran esta batalla contra el feminicidio. ¿Qué podemos retomar de la experiencia española en el caso mexicano? Sobre todo en un tema tan duro como es el feminicidio. Yo creo que ahí hay varios elementos en la lucha por vidas libres de violencia, que es lo que es un gran consenso de las feministas y yo creo que del conjunto de la sociedad. La primera tarea yo creo que es la visibilización. En España, por ejemplo, desde el año 2004 somos un país pionero internacionalmente en la lucha contra la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, pero seguían enormemente invisibilizadas las violencias sexuales, invisibilizadas y normalizadas, ¿no? Y parte de lo que pasó en toda esta nueva oleada feminista, ¿no?, que se va fraguando progresivamente en los últimos años, es que hay muchas mujeres que se cansan de esconder las violencias sufridas y que empiezan a contarlas públicamente. Ahí la periodista Cristina Fallarás, después del Me Too, inicia en España un Me Too, que es el Cuéntalo, y miles de mujeres cuentan sus experiencias de violencias sexuales sufridas, muchas de las cuales, bueno, en España la realidad es que solo denuncian las violencias sexuales un 8% de las mujeres. Sí. El 92% no las denuncia. 92 no las denuncia. Y no las denuncia por miedo a no ser creídas o porque minimizan
esas experiencias, no, bueno, no ha sido para tanto, en realidad me han tocado sin consentimiento, pero bueno, no es para tanto. Entonces, lo primero es la visibilización, esa es una tarea importantísima, y dejar de normalizarlo, dejar de contemporizar. También esa es una tarea importante para los hombres, porque muchas veces ese pacto entre caballeros de, bueno, se ha pasado, pero no se lo voy a decir porque al fin y al cabo es mi amigo, ¿no? Y como es mi amigo no puede ser un agresor. En España, en el último 25 de noviembre, hacíamos una campaña que es entonces ¿quién? O sea, si tú no eres un agresor y ninguno de tus conocidos, familiares lo es, entonces ¿cómo puede ser que una de cada 2 mujeres haya sufrido alguna forma de violencia contra las mujeres? Así es. No se trata de culpabilizar, pero sí se trata de que tomemos conciencia de que seguramente todos en algún momento hemos llevado a cabo alguna acción que estaba normalizada, que estaba naturalizada y que es una forma de violencia, y que entre nosotros también nos tenemos que parar los pies como hombres, ¿no? Así es. Y las mujeres, por supuesto, también juntarnos y protegernos entre nosotras. Y ahí es donde yo creo que entra más la acción decidida del Estado, ¿no? Aparte de la visibilización, hacen falta políticas públicas, sobre todo para garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas. La ley Solo sí es sí, que hemos aprobado en España en esta legislatura, además de poner el consentimiento en el centro del Código Penal y dejar de basar, por tanto, la credibilidad de las víctimas en las marcas que la violencia que ejercen los agresores deja sobre su cuerpo, y que en la mayoría de los casos las víctimas no pueden demostrar porque se quedan paralizadas, y por tanto no es necesario que el agresor ejerza violencia, ya suficientemente violento es, ¿no? Que te toque, no te penetren sin tu consentimiento, pero esa ley lo que despliega es la posibilidad de acceder a una psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, una trabajadora social que te explica los derechos que tienes. Por ejemplo, si eres una víctima de trata o de explotación sexual y necesitas una vivienda, pues tienes que tener una trabajadora social que te diga, oye, como víctima de una violencia contra las mujeres, tienes derecho a un recurso habitacional de emergencia o a cualquier otro derecho, ¿no? Un ingreso mínimo vital, acceso de forma prioritaria, lo que sea. Y todo eso sin necesidad de poner denuncia. Ah, ok. Sin necesidad de poner denuncia. Sin necesidad de enfrentarte a un ministerio público, como decimos en México. Efectivamente, y mucho menos de tener una condena. Lo primero es que el Estado cree a las víctimas, ofrece la garantía de derechos a las víctimas, y precisamente con eso, cuando la víctima, en lugar de estar en shock, asustada, sintiendo que está sola, siente que tiene una mano tendida de sus instituciones, por tanto de su comunidad, de su país, así es. Entonces, cuando se sienta con fuerza, si ella lo considera, puede denunciar, y también hay un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento jurídico para ello, o un turno de oficio gratuito si no tiene recursos económicos para pagarse una abogada. ¿Esto ha permitido un mayor nivel de denuncias? Bueno, lo que estamos viendo... ¿Y un menor nivel de violencia? Lo que estamos viendo, efectivamente, según los datos de los que dispone el Ministerio del Interior, es que se registran más denuncias de violencias sexuales. Y eso nosotras pensamos que tiene que ver con que hay muchas más mujeres que ya identifican las situaciones de violencia sufridas y que confían en que el Estado es una puerta de entrada segura. También yo creo que juegan otros factores, por el tipo también de violencias que últimamente reciben más atención mediática, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso muy temprano a la pornografía violenta. En España la media es de 8 años. ¿8 años? Sí. Más o menos aquí estamos igual. Y precisamente por eso estamos siendo muy insistentes en la necesidad de que exista el derecho a la educación sexual integral desde las edades más tempranas. Hace poquito en España vivíamos un caso de una chavala que a través de un curso de educación sexual en su clase, en su colegio, identifica que ha sido víctima de violencia y lo denuncia. Para identificar la violencia desde la más tierna infancia y para tener herramientas para pedir ayuda, hace falta educación sexual. Para conocer tu cuerpo, para entender... Ella la tenía. Ella tenía esa educación sexual. Bueno, fue a través de un curso de educación sexual que ella pudo identificarlo y pedir ayuda. Y en eso, bueno, también es uno de los ejes de ataque más fuertes de los sectores de extrema derecha, ¿no? Sacan el argumento de que queremos poner nuestras manos sobre los niños, nos acusan de pederastia, ¿no? Y eso lo hacen en todo el mundo. Ayer era una de las cuestiones que comentábamos en las reuniones, ¿no? Te agreden con lo que ellos hacen. Cuando las feministas defendemos la educación sexual integral, la acusación es la pederastia, y no se dan cuenta de que es un derecho de los niños y las niñas, también de sus hijos e hijas.
también los hijos e hijas de las personas más reaccionarias de nuestras sociedades tienen derecho, igual que aprenden en la escuela pues las montañas y los mares, y tienen derecho a aprender que la Tierra es redonda, aunque sus padres crean que la Tierra es plana, tienen derecho Exacto. a recibir una educación sexual que les ayude a conocer sus cuerpos, a entender que cuando sean adultos solamente tienen que tener relaciones sexuales con consentimiento y que si no es una agresión a Así ellos es, mismos. así es. Que existen diferentes identidades de género, diferentes orientaciones sexuales, hablar del placer y, por supuesto, también a hablar de identificar las violencias y tener herramientas para pedir ayuda, ¿no? Así es. Otro debate en el que usted ha participado y me parece interesantísimo es sobre el sesgo machista de la inteligencia artificial, que es un debate fascinante porque no es algo que va a venir, es algo que ya está. Sí, sí. Un poco qué ha sucedido con ese Le debate. reconozco que ahí, yo nunca me había acercado a este tema, lo hice porque la última CSV, ¿no? El encuentro de ONU Mujeres anual en torno al 8 de marzo, tenía como tema la digitalización con perspectiva de género. Y bueno, nunca me había acercado y terminé, le decía a mi equipo, terminé muy asustada, ¿no? Precisamente por eso. No es un tema que vaya a venir, es una cuestión que ya está, a la que no le estamos prestando suficiente atención y que efectivamente todos los algoritmos, etcétera, incorporan una serie de sesgos de muchos tipos, ¿no? De clase, raciales, pero también fundamentalmente de género, que patriarcales. Contrariamente, hay patriarcales, que contrariamente para lo que debería servir, ¿no? O para lo que querríamos que sirviera la inteligencia artificial, que es para reducir las desigualdades, promueve ya muchas más barreras en el acceso y agranda las desigualdades. Así que no soy una gran experta, así que no voy a poder responderte muchas preguntas al detalle sobre esa cuestión, pero todavía sí no hay políticas públicas. No hay políticas públicas sobre esto. Estamos todavía como tratando de llegar, ¿no? Suele pasar eso, que Así es. Primero llega el movimiento popular y después llegan los gobiernos, pero es verdad que en esto estamos todavía viendo a ver cómo se puede, ¿no? Los algoritmos ya están muy desarrollados, el funcionamiento de las redes sociales, y estamos ahora viendo cómo intentar llegar para que todo eso que se está desarrollando a nivel tecnológico y digital no suponga un agravamiento de las desigualdades de género. Así es. Ministra, ya se nos acabó prácticamente el tiempo y le agradezco muchísimo su presencia y su amabilidad. Un último mensaje, sobre todo a las mujeres, a las feministas que nos están viendo y a las que no son feministas, pero que también identifican muy bien esta problemática, sobre todo en México. Bueno, yo les diría que este tiempo es nuestro tiempo, ¿no? Es el tiempo de las feministas, que si piensan en cómo es su vida, seguramente vean un montón de elementos que no les hacen felices y que saben que son injustos, como que se trabaja muchas horas por salarios que no son dignos, que hay dificultades para acceder a derechos fundamentales como la sanidad o la educación, y que el feminismo es ese impulso democrático que está diciendo que las mujeres particularmente, que somos las que sostenemos el mundo, las que cuidamos, las que hacemos las tareas del hogar, tenemos que tener derechos, pero que para que las mujeres, todas las mujeres, todas, también las racializadas, ¿no? Hay una perspectiva antirracista decolonial del feminismo, para que las mujeres tengamos derechos tenemos que transformar muy profundamente nuestra sociedad. Y que merece la pena intentarlo, que somos muchas las que estamos pensando que esta forma de organizar la vida y la economía no nos hace felices y merece la pena aportar cada una lo que pueda para intentar cambiar este sistema y sobre todo que se puede. La única condición para no poder es no intentarlo y lo estamos viendo y México es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo desde los sectores populares se pueden impulsar gobiernos y procesos políticos sostenidos por las organizaciones sociales también que impulsan transformaciones profundas. Eso es Colombia, eso es Chile, eso es Argentina, eso es México y bueno, en España también sin los movimientos populares no existiría este gobierno de coalición y que merece la pena luchar y que es posible tener vidas mejores para ellas y entregarles para sus hijas y para sus hijos también mejores vidas, pero también para ellas, también en el presente. Es posible cambiar las cosas. ¿Dejaron de ser una mayoría silenciosa entonces? Bueno, por supuesto, esa es la consigna, ¿no? De ahora que ya nos ven, ahora que estamos todas, ahora que ya nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en Versiones Públicas en la próxima emisión. Gracias.